Buenas noches, amada familia. Qué alegría estar juntos en este audio más. Ya llegamos a nuestro cuarto audio de esta, la última semana de Jesús. ¿Y qué creen? Hoy me acompaña una persona que Mirta y yo amamos entrañablemente. Meridita, buenas noches. Buenas noches, líder. Buenas noches a todos de Luz en la Noche. Bueno, me alegra mucho que estés aquí compartiendo conmigo este audio y la verdad, muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y lo que seguirá haciendo. Familia, el servicio. Notable este audio, esta enseñanza, digna de ser compartida con gente que lo necesita. Y nos quedamos entonces con ese audio. El servicio. Medita, ¿qué tal si leemos para contextualizar el libro de Juan del capítulo 13 y los versos siguientes? Juan 13, 1-9. La fiesta de la Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me laves los pies. Jesús le respondió: si no te los lavo, no serás uno de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, Meridita, el Pedro al principio, no, pero cuando ya Jesús insistió, bueno, entonces todo, ¿sí? Todo. Bueno, parece un niño, mi querido al apóstol Pedro. Medita, gente de Luz en la Noche, ¿se han topado alguna vez con alguien que no tiene idea de poner sus habilidades, de cómo poner sus habilidades y talentos al servicio de otros? Yo la verdad sí me he encontrado, ¿sí? La palabra deservir, hoy evidentemente no existe, pero me ayuda a pensar en esas personas que son difíciles de servir, como por ejemplo Pedro, resistente al principio. Y por lo tanto, como no reciben servicio, tampoco aprenden a hacerlo. Pedro en un momento se convirtió en una de esas personas. Jesús, su líder, había tomado la determinación de servirlos como le haría un esclavo de su época. Era algo poco ortodoxo, pero necesario para enseñarles el espíritu humilde que debía de tener un discípulo suyo. Así es, como dicen por ahí, el ejemplo sin duda arrastra. Juan nos narra la oposición que tuvo Pedro en que su Señor lo sirviera como un esclavo. Literalmente esto jamás lo haría un amo, pero Jesús no estaba para imitar las prácticas del mundo, lo que la sociedad pregona. No, jamás dejaré que me lave los pies. Eso dijo Pedro. Así. Esto sin lugar a duda lo dijo como tratando de honrar a Jesús y poniéndolo en un lugar de preeminencia, de la manera normal que las personas miramos a aquellos importantes. Pero Jesucristo es diferente, no se impacientó, pero fue firme. Es como si le hubiera dicho: hey Pedrito, a pesar de tu forma de pensar, aún así te voy a lavar los pies, aún así voy a servirte, voy a ayudarte a ver los beneficios de aprender a servir a los demás. Mucha gente alrededor
nuestro necesita vernos en acción para que aprendan cómo servir. Así es, nuestros hijos necesitan ver al papá lavar ropa para que ellos aprendan a lavar ropa. Sí, todo es por simplemente el ejemplo. Mucha gente a nuestro alrededor necesita vernos en acción para que aprendan cómo servir familia. Muchos intentarán ponernos en lugares altos a los que no pertenecemos, o quizás ni siquiera nos pongan, porque muchos son tentados a ponerse a sí mismos. Peor. Pero bueno, eso es otro tema. El púlpito no puede ser la única plataforma de servicio a los demás. Ensuciarse las manos, por ejemplo, también es parte de ser un verdadero cristiano. Muy cierto, Meridita. Y todos debemos recordar y aprender de la actitud de Cristo, que se rebajó como un esclavo a pesar de ser Dios. Semana Santa me recuerda que el Dios del universo se engrandeció el servicio. Así es. Y que me mostró cómo hacerlo. Así es, Meridita. Jesús con ese ejemplo nos mostró a todos que deberíamos de aprender a servirnos los unos a los otros. Espíritu Santo, gracias. Gracias por darnos a Meridita, a mí, la oportunidad de poder, Señor, servir en la iglesia, cada uno desde su ángulo, y levanta una generación, una nueva generación, que en ese ejemplo que les damos, ellos también puedan imitar. Nadie se hace cristiano solo para recibir. Todos, Señor, tenemos la enorme bendición de también servir a otros, de ser luz para un mundo que está oscuro. Gracias te damos por este audio, Señor, en el que tú nos revelas la importancia de aprender a servir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Meridita, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Gracias a Dios y gracias a usted por invitarme esta noche, líder. Dios los bendiga entonces, y como dice mi esposa, chao, chao. Dios los bendiga, familia. bye.